Hola, mi nombre es Alejandro, soy alumno del Instituto Tecnológico Superior de Guasave. Esta vez explicaré un breve ejercicio y un poco de teoría correspondiente al tema 5, ventiladores, de la materia máquinas de fluidos incompresibles, impartida por el ingeniero Malcolm Irving Villanueva, Portugal. Ventiladores. Un ventilador es una bomba rotodinámica de gas. El ventilador es, por lo tanto, una turbomáquina que sirve para transportar gases, o más exactamente, una turbomáquina que absorbe energía mecánica en el eje y la restituye a un gas. Con la siguiente particularidad que lo distingue del turbocompresor: las variaciones de presión en el interior del ventilador son tan pequeñas que el gas puede considerarse prácticamente incompresible, por lo cual con toda propiedad puede considerarse el ventilador una turbomáquina hidráulica, mientras que el turbocompresor debe clasificarse en el grupo de las turbomáquinas térmicas. Entre las turbomáquinas hidráulicas, las bombas y los ventiladores son máquinas totalmente análogas en diseño y funcionamiento, lo mismo que entre las turbomáquinas térmicas, las turbinas de vapor y turbinas de gas. La relación de compresión, sin embargo, es mucho mayor en las bombas que en los ventiladores y en la turbina de vapor que en la de gas. Clasificación. Los ventiladores de flujo axial. Un ventilador es axial cuando el aire o gas entra o sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice. En los ventiladores axiales, el aire es impulsado por una hélice dotada de un número variable de álabes o palas que están ancladas en un núcleo o cubo que es el elemento que transmite la energía del eje a los álabes. Aquí, como se pueden apreciar las imágenes, el eje, el aire fluye a través del eje, perpendicular al eje. Ventiladores centrífugos. Los ventiladores centrífugos son los ventiladores en los que el aire es impulsado por una turbina o rodete, que lo aspira por el centro y lo expulsa a través de sus álabes o palas. Así pues, el aire entra al rodete de forma paralela a su eje y sale en dirección perpendicular al mismo, es decir, en la dirección de un radio. De ahí que en muchos países se les llame también ventiladores radiales. Aquí se puede apreciar un ventilador con álabes. Este se caracteriza principalmente por su gran cantidad de caudal y baja presión, comparado con el de paleta, que es de muy poca eficiencia en su caudal. A continuación se explicará el ejercicio. Un ventilador impulsa 120 metros cúbicos sobre segundo de caudal con una densidad de 1.21 kilogramos de metro cúbico, densidad del gas, aspirando de una cámara a la presión de 110 milímetros de columna de agua e impulsado una cámara Z a una presión de 220 milímetros de columna de agua, como indica la figura. En la aspiración hay un filtro F, donde se produce una pérdida de carga de 55 milímetros de columna de agua. Además, en el conducto de aspiración se produce una pérdida adicional de 85 milímetros de columna de agua. Y en el de impulsión una pérdida de 125 milímetros de columna de agua. Las velocidades medidas a la entrada y salida convencionales del ventilador son de 20 y 25 milímetros sobre segundo, respectivamente, y el rendimiento total del ventilador asciende a un 76%. El problema nos pide calcular, como inciso A, la presión a la entrada del ventilador, como inciso B, la presión a la salida del ventilador, como C, presión efectiva total del ventilador, y por último, tenemos el inciso D, que nos pide calcular la potencia de accionamiento. A continuación procederemos a realizar los cálculos. Bueno, presión a la entrada del ventilador. Aplicando la ecuación de Bernoulli,
entre A y E, nos queda entre la caja de aspiración y la entrada al ventilador, nos queda la ecuación como presión en A más la densidad que multiplica a la velocidad de A al cuadrado sobre 2 menos el diferencial de presión de A menos C, que es igual a la presión en E más la densidad que multiplica la velocidad de E al cuadrado sobre 2. Como tal cual no tenemos una velocidad en A, por lo tanto tenemos una velocidad de A al cuadrado como 0 que multiplica la densidad sobre 2 y nos queda una semejanza de resultado igual a 0. Para el caso de la velocidad de E, tenemos una velocidad de 20 que se eleva al cuadrado y este multiplica a 1.21, que es la densidad del gas, sobre 2, y tenemos como un resultado de 242 newton sobre metro cuadrado. Despejando lo que es la presión en E, la presión a la entrada del ventilador es igual a la presión en A, la presión en la caja de absorción, menos el diferencial de la presión de A menos C, menos la densidad que multiplicaba a la velocidad de E al cuadrado sobre 2. Sustituyendo valores nos quedan que la presión en A en la caja es de 110 menos los 55, que es la pérdida de carga, que es donde se produce el filtro F, que son de 55 milímetros de columna de agua, y a su vez también se le resta lo que es la pérdida adicional total de 85 milímetros de columna de agua que se produce por el conducto de aspiración. Esto a su vez multiplica a la gravedad para posteriormente restar en lo que son los 242 newton sobre metro cuadrado que obtuvimos de la ecuación anterior, y nos da un igual a menos 5.586.3 newton sobre metro cuadrado, que esto convertido a milímetros de columna de agua es igual a menos 54.67. El inciso B nos pide calcular la presión a la salida del ventilador, por lo cual ahora solamente utilizaremos datos en la ecuación de Bernoulli entre S y Z, que la velocidad de salida del ventilador a la caja de donde llega dicho gas. Sustituyendo valores, la ecuación de Bernoulli nos quedaría que la presión en S, la presión de salida más la densidad que multiplica la velocidad al cuadrado de S sobre 2 menos el diferencial de presión de S menos Z, que es igual a la presión de Z más la densidad de BZ al cuadrado sobre 2. Como en el caso anterior, no tenemos una velocidad en la caja Z a donde llega el fluido, por lo tanto es 0, y al multiplicar por densidad y dividir tenemos una semejanza de igual a 0. Por lo tanto, si contamos con una velocidad de la salida del ventilador que es de 25 elevado al cuadrado y multiplica 1.21, que es la densidad, y divide 2 para obtener un resultado de 378.1 newton sobre metro cuadrado. Sustituyendo valores nos queda que 220, que es la presión obtenida en la cámara Z, de 220 milímetros de columna de agua, más los 125, que es la pérdida de impulsión, pero en este caso
como estaba del otro lado, era negativa, pasa a ser positiva para ser sumada con los 220 y posteriormente multiplicar a la gravedad para así restar a los 378.1 que nos dio en la fórmula anterior de densidad por velocidad de S al cuadrado sobre 2, y tenemos un resultado de 3006 newton sobre metro cuadrado. Convertido a milímetros de columnas de agua, tenemos 306.5. Bueno, el inciso C nos pide calcular la presión efectiva total del ventilador. Para esto obtenemos una fórmula que es la presión de salida menos la presión de entrada más la densidad dividida entre 2, que multiplica la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. De presión de salida tuvimos una respuesta en el inciso anterior de 3006 menos la fórmula nos indica que la presión de entrada que teníamos que era de menos 536.3, pero al multiplicar menos por menos sabemos que da más, entonces esto automáticamente se hace una suma y posteriormente la división de densidad sobre 2 que multiplica la velocidad de S al cuadrado y nos queda de 378.1. Posteriormente la división de densidad sobre 2 que multiplica a menos la velocidad de entrada al cuadrado nos queda de menos 242. Haciendo la suma nos queda un total de 3.678 newton sobre metro cuadrado, que es igual a 375 milímetros de columna de agua. La potencia de accionamiento. Para calcular la potencia de accionamiento tenemos una fórmula que nos indica que el caudal multiplicado por la potencia total sobre la eficiencia total o el rendimiento total nos da la potencia. Como caudal, el problema nos indica que es 120 metros cúbicos sobre segundo, que multiplican a la potencia obtenida anteriormente a los 3.678 newton sobre metro cuadrado y divide entre la eficiencia, que es un 76%, y en este caso se expresa como 0.76. Al hacer la multiplicación y dividir entre 0.76 tenemos un total de 580.700 watts igual a 580.7 kilowatts. Por mi parte ha sido todo, espero y les haya gustado.